Paz y bien, soy Fray Emilio Capuchino. Estamos celebrando el tercer domingo del tiempo ordinario, en un domingo pues que está bastante lleno de contenidos que yo creo que nos enriquecen la vivencia de nuestra fe, ¿no? Porque no solo tenemos la palabra de Dios, como siempre, ¿no? Con esa llamada, con esa invitación, con ese inicio de la predicación de Jesús y los primeros discípulos, sino que en este fin de semana pues ha coincidido por esas cosas del calendario. Por un lado, el fin de la semana de la oración por la unidad de los cristianos, ese tema pues que a mí me parece muy bonito, ¿no? El que encontremos razones y motivos para darnos cuenta de que los hermanos de las distintas iglesias y confesiones podemos unirnos para muchísimas cosas, ¿no? Que las diferencias que hay entre nosotros pues no son tantas, ni son tan importantes como muchas veces pudiéramos pensar. Y por otro lado, el Papa en 2019 pidió que este tercer domingo del tiempo ordinario fuera el domingo de la palabra, ¿no? Un domingo para recordarnos algo que sabemos, ¿no? Que es la importancia y la centralidad que tiene la escucha y también, ¿por qué no?, la lectura de la palabra de Dios. Como veis, motivos más que de sobra para enriquecernos, ¿no? Y podríamos pensar que son cosas diferentes, pero yo creo que el Evangelio que hemos proclamado este fin de semana lo une bastante bien, ¿no? Porque tenemos esa primera predicación de Jesús que surge en un momento determinado, en un contexto determinado, de una forma concreta, y que tiene como consecuencia que surgen los primeros discípulos, ¿no? Y eso, pues nosotros ya estamos tan acostumbrados que no nos sorprende. Ciertamente el que Jesús predicara de esa manera, de esa forma sencilla, de esa forma directa, de esa forma clara, sin grandes discursos, ¿no? Por lo menos al principio hemos escuchado ese primer discurso de Jesús, hizo que en sus oyentes hubiera pues dos respuestas, por lo menos, ¿no? Pero vamos a englobarlas en dos respuestas bastante claras, ¿no? Por un lado, pues el discipulado, ¿no? El ver que Jesús realmente tiene palabras de vida, que Jesús puede ofrecer algo nuevo y convertirnos o convertirse, como hicieron Pedro y compañía, en discípulos de Jesús. La otra opción, que también sucedió en la vida de Jesús, hay que reconocerlo, es pues ignorar ese mensaje, ignorar esa palabra, ignorar a ese predicador de la palabra de Dios, ¿no? Que en aquella época pues sabemos que pasó. No todos los judíos se hicieron discípulos de Jesús. Por eso ya surge una primera pregunta, por lo menos a mí, ¿no? Y es que muchas veces damos por obvio que como somos cristianos, pues escuchamos el mensaje, ¿no? Y sabemos el mensaje, y conocemos el mensaje, ¿no? Y yo pues soy de la opinión contraria, de que deberíamos escuchar la palabra de Dios como si fuera siempre la primera vez que lo escuchamos, ¿no? El no perder esa capacidad de sorpresa ante lo que cada evangelio, o mejor dicho, cada trocito de esa buena noticia de ese evangelio nos comunica, ¿no? Por eso, yo creo que no es malo hacernos la pregunta de ¿realmente soy discípulo de Jesús? ¿Realmente escucho su predicación, escucho su mensaje, aprendo su mensaje? Porque, hombre, yo no voy a juzgar a nadie, ¿no? Como mucho a mí mismo, ¿no? Pero yo creo que podemos darnos cuenta, sin profundizar mucho, que hay momentos en los que el mensaje de Jesús no es lo que nos motiva, ¿no? En los momentos en los que nos comportamos como no discípulos de Jesús, ¿no? Como discípulos de otras verdades, de otras filosofías, de otras ideologías, como queramos decir, pero no de Jesús, ¿no? Por eso, ante ese ejemplo de Pedro y ante ese mensaje de Jesús, ¿cómo respondo yo? ¿Cómo respondo? Y yo creo que a nosotros que queremos ser discípulos se nos impone o se nos obliga el tema pues de la palabra de Dios, ¿no? El que le perdamos miedo a la Biblia, ¿no? El que cojamos la Biblia, la hojeemos, la leamos, la subrayemos, doblemos las páginas para marcar las zonas que nos gustan, ¿por qué no? Que rompamos la Biblia. Sé que puede sonar mal, pero que yo creo que es lo mejor que podemos hacer, romper la Biblia, de usar tanto ese libro que necesitemos comprarnos otro, que no sea algo que esté solo en una estantería, sino que esté en nuestras manos, esté en nuestros ojos, esté en nuestros labios y sobre todo que esté en nuestro corazón y nuestra vida, ¿no? Y ese conocimiento del mensaje de Jesús, ese acercamiento personal, va a hacer realmente que vivamos el discipulado, ¿no? Que convirtamos el Evangelio no en una filosofía teórica bonita, sino realmente aquello que define pues cada momento de mi día, cada decisión, cada encuentro, todo
a la luz del Evangelio, ¿no? O por lo menos que poco a poco vayamos cada vez a más, ¿no? Y por supuesto que al encontrarnos con la palabra de Dios va a surgir algo que es indiscutible y que es indispensable, que es la apertura al otro, ¿no? Primero a Dios, por supuesto, a Jesús, a la Trinidad, eso está claro que hay, pero también la palabra de Dios nos va a abrir inmediatamente al hermano. Va a abrirnos a esa persona que está a nuestro lado, ¿no? Y que no es un extraño, que no es alguien inferior, que no es alguien superior, sino que es mi hermano, que forma parte de esa gran comunidad, de esa gran familia, de esa gran fraternidad que somos por el hecho de ser hijos de Dios, por ser discípulos de Jesús y miembros de la Iglesia, ¿no? Por eso yo creo que la palabra de Dios, por definición, tiene que ser algo que se comparta, que tiene que ser algo que me acerque a mi hermano y que pueda compartir con él el mensaje de Jesús, ¿no? Empezando por la comunidad cristiana, ¿no? El que nos enriquezcamos mutuamente, porque yo puedo aprender cosas de mi estudio, de mi reflexión, de mi lectura, pero a mí me ha pasado personalmente detalles que me pasan desapercibidos hasta que alguien me dice: oye, ¿te has fijado tú en este detalle? Y te das cuenta de que el Evangelio es mucho más profundo de lo que yo solo puedo llegar a conocer, ¿no? Por eso la apertura al hermano es indispensable, ¿no? Y porque es el lugar donde vivimos, y es el lugar donde aprendemos, y es el lugar donde enseñamos, ¿no? Por eso yo soy partidario del movimiento ecuménico, de que nos demos cuenta de que nuestros hermanos de otras confesiones cristianas, pues son eso, son hermanos, no son rivales, no son enemigos, no son herejes, sino que son personas que viven su fe, que viven su encuentro con Jesús. ¿Que lo hacen diferente que nosotros? Pues sí, pero yo no veo en eso un problema, yo lo veo una riqueza, porque yo tengo cosas más o menos claras, cosas que voy aprendiendo, cosas que definen mi vida, pero ¿por qué no me voy a abrir al encuentro con otro que me puede ofrecer un punto de vista que no digo que tenga que ser necesariamente y solamente el mío, sino que puede aportarme pistas, puede aportarme indicaciones, caminos nuevos, detalles nuevos que enriquezcan mi vida? Por eso yo creo que es importante para nosotros los cristianos esa oración por nuestros hermanos de las distintas confesiones, y que juntos oremos los unos por los otros, porque yo creo que gracias a Dios, nunca mejor dicho, las diferencias que hay entre nosotros cada vez son menos importantes, y hay una diversidad que nos puede enriquecer, ¿no? Y si vemos los últimos encuentros que ha habido ecuménicos, salen detalles que enriquecen a unos y a otros, ¿no? Que para mí es el camino, es seguir creciendo. Por eso, hermanos, yo os invito a que nos fijemos en ese mensaje que Jesús nos lanza, ¿no? Que aprendamos de él, que lo escuchemos con sinceridad, con profundidad, día a día, que no nos conformemos con lo que dicen terceras personas bien intencionadas o mal intencionadas, sino que realmente aprendamos el mensaje de Jesús directamente de Jesús, que lo compartamos y nos abramos a nuestros hermanos, y sobre todo que lo llevemos a nuestro día a día, a nuestro cotidiano, a nuestra rutina, a nuestro cada encuentro, cada diálogo. Yo creo que es lo que nos pide el Señor, y es lo que nos pide el ser discípulos de Jesús. Que así sea.